Bienvenidos una vez más a Ecos del Evangelio. Estamos ya por llegar al último tercio del año litúrgico. De hecho, como tal, estamos civilmente en el mes número 8 y en medio de lo que pareciera ser toda una serie de tormentas y dificultades, tanto personales como civiles. La liturgia de este domingo 19 del tiempo ordinario nos invita a reflexionar que en medio de todas esas situaciones, Dios se presenta delante de nosotros. Él está incluso en medio de los problemas, del ruido, de la rapidez de la vida, de las cosas que se nos presentan adversas, pero se presenta como la calma y la paz que necesita nuestro corazón. Yo te lo explico el día de hoy con estos 3 puntos de nuestra liturgia. Primeramente, la primera lectura del libro de los Reyes nos presenta un relato del profeta Elías. A este profeta le toca profetizar en el norte, en un periodo de Israel marcado por una fuerte idolatría, debido a la introducción de dioses paganos fenicios, especialmente Baal y Aserá, después del matrimonio del rey Acab con la princesa fenicia Jezabel. Elías ya había tenido un enfrentamiento con los profetas de Baal, en el cual Dios había obrado de una gran manera con un gran prodigio, enviando fuego sobre la pira del sacrificio que previamente Elías había mandado empapar en agua. Después de este gran triunfo, al verse ahora lamentablemente perseguido bajo la orden de Jezabel, Elías emprende un viaje 40 días rumbo al Horeb. Está desmoralizado, pero su objetivo es volver al origen de su vocación y de su llamado como profeta. En este marco se desarrolla este relato del capítulo 19. Elías ha llegado al Horeb y dentro de una cueva el Señor le avisa que va a pasar, que debe de estar atento. Este es un pasaje fundamental dentro de la tradición israelita, porque de hecho es la razón por la cual Elías está al mismo nivel de Moisés, pues junto a él son de los pocos personajes a los cuales Dios los invita directamente para que lo puedan contemplar. Por esta razón la tradición lo reconoce como el más grande de los profetas. De hecho, es por esta misma causa que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, está presente junto a Moisés en el pasaje de la transfiguración. Pero lo más impactante del relato viene precisamente a continuación. Elías espera dentro de la cueva un momento específico para salir y poder ver a Dios. Y mientras él aguarda, suceden afuera, en la montaña, una serie de manifestaciones poderosas y portentosas de la naturaleza, como lo es el huracán, el terremoto y el fuego. Pero algo le dice a Elías que Dios no está ahí, hasta que escucha la brisa suave que corta todo el ambiente hostil y las poderosas muestras del poder de la naturaleza. Es hasta en ese momento cuando Elías sale y con el rostro cubierto, sin verlo, sale a la presencia de Dios. Elías ya había experimentado el grandioso poder de Dios frente a los sacerdotes de Baal y frente a la enemiga de Dios, Jezabel. Él sabe que Dios tiene el poder sobre todas las cosas, por sobre toda la creación. Y aún así, su corazón sabe que en esas muestras de poder, en este momento, Dios está ausente. Estos fenómenos naturales no son una coincidencia o una elección al azar del autor, pues son precisamente los fenómenos con los cuales se asociaba precisamente al dios Baal, especialmente el fenómeno del huracán, pues Baal era conocido como el señor de las tormentas. Por esa razón, Dios no se encuentra ahí, no está presente en ese tipo de manifestaciones de poder. Realmente Él es el único poderoso, pero quiere desmarcarse por completo de las muestras de poder
que los pueblos paganos atribuyen a los dioses y demostrar que la fuerza y la naturaleza de Dios tiene poder para callar hasta los fenómenos más impredecibles. Por eso, cuando la brisa irrumpe, Dios se hace presente. El autor usa la expresión la voz de un sutil silencio. Dios rompe el falso relato de los dioses paganos e irrumpe con la paz de la brisa, la cual es mucho más portentosa que todos los fenómenos del mundo. De este modo, el autor deja claro que Dios no actúa por fuerza, por coerción o por imposición, ni tampoco imponiendo miedo, como sí lo hacen los dioses paganos. Dios es la brisa y la calma, que no solo está en medio de la tormenta, sino que también la controla. El relato del profeta Elías es una invitación a entender la sutileza del poder de Dios, que primeramente se muestra fuerte en medio de la adversidad, pero no demostrando poder bruto, sino con la calma y la paz de un rey sabio y paciente. Segundo, San Juan de la Cruz, al comentar este texto, nos invita a la interioridad, a reforzar nuestra vida interior. Para San Juan de la Cruz, la acción divina más profunda se da en la paz y en la calma de nuestro corazón, precisamente como ocurrió a Elías. La lectura nos invita a reconocer a Dios en la paz y la calma, pues esta es también una manifestación de su poder. Busca estar en paz y encontrarás definitivamente el poder y la presencia de Dios. Segundo punto, la lectura del Evangelio de este domingo, siguiendo la lectura del Libro de los Reyes, nos expone la grandeza del poder de Dios con una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. Estamos leyendo el capítulo 14 de Mateo y este capítulo nos expone que Jesús es mucho más grande que Elías. La lectura de Mateo nos narra el episodio de la tempestad calmada. Al mismo estilo de la lectura de los Reyes, Jesús y sus discípulos, después de la multiplicación de los panes y la manifestación prodigiosa del poder y del amor de Jesús, deciden separarse del gentío. Jesús envía a sus discípulos primero en la barca para que ellos atraviesen el mar, mientras él sube al monte para orar, como lo hacía siempre que ocurría un evento grande. Al estar a la barca y ya la barca en el mar, sobreviene una tormenta. Lucas y Marcos nos hablan de una gran tempestad con viento y olas. Mateo es un poco más sobrio, pero la adversidad está señalada. El viento en contra y las olas pegando en la barca son verdaderamente un gran peligro para los navegantes. Ante esta situación adversa, Jesús decide ir por sus discípulos, pero lo hace de la manera más ilógica para la mente humana. Pero, obviamente, para Dios nada es imposible. Y lo hace precisamente caminando sobre las aguas. Ante esto, la única respuesta lógica de los discípulos es obviamente el miedo. Ante esta situación, Jesús pronuncia unas simples palabras. Dice, soy yo, no tengan miedo. Y como siempre ocurre con quien parece ser el que nos representa a muchos de nosotros, pero en medio del miedo, le pide a Jesús que lo mande ir a él. Esto nos pone de relieve varias cosas. Primeramente, Pedro está consciente de que lo que está pasando no tiene lógica y no obedece a fuerzas humanas. Por eso, si alguien lo puede hacer, es alguien que tiene un poder más allá del poder de este mundo, aquel que multiplicó los panes. Segundo, la fe humana, si bien es fuerte, también puede flaquear. A Pedro le ocurre lo mismo que a Elías. El profeta ha visto el milagro de los sacerdotes de Baal, pero la persecución ordenada por Jezabel lo han desmoralizado.
Por su parte, Pedro ha visto la multiplicación de los panes, pero el viento y las olas en medio del mar lo hacen dudar. Sin embargo, donde la fe humana no alcanza, la gracia de Dios se hace presente. Jesús llama a Pedro. Él emprende el trayecto, pero al sentir el viento y las olas comienza a dudar. Y en ese momento comienza a hundirse. Aparentemente el mar lo ha vencido. Las olas han roto la fe de aquel hombre que ha visto convertir 5 panes en alimento para más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En ese momento, Pedro se olvidó incluso de que estaba Jesús ahí presente. Todo se borró de su mente y corazón. Lo que podemos rescatar del relato es que al comenzar a hundirse, el corazón de Pedro lo hace gritar: Señor, sálvame. Jesús tomó su mano y ahí todo había terminado. Jesús, al tomar la mano de Pedro, concluye la travesía por el mar. Al tomarlo, Jesús lo lleva a la barca y en ese instante el mar y el viento cesan. Jesús solamente le pregunta: ¿por qué dudaste? Ante esta situación, el centro del Evangelio deja de ser Pedro y lo toman ahora los otros discípulos, quienes ante todo lo que han visto solo pueden decir: realmente eres hijo de Dios. Para San Agustín, Pedro es la representación no solo de cada uno de nosotros, sino de la iglesia misma, la cual es siempre protegida y acompañada por Jesús. Pero lamentablemente también aquella que a veces puede llegar a flaquear y tambalearse en medio de las confrontaciones, los peligros y las dudas. Para San Agustín, este pasaje es una radiografía de la iglesia, que si bien siempre está acompañada por Jesús, a veces duda de que Él vaya con ella, pero nunca debe de perder la esperanza, pues a pesar de que la fe humana pueda desfallecer, todo mal termina cuando nos damos cuenta de que vamos de la mano de Dios. Este pasaje del capítulo 14 de San Mateo expone del mismo modo que la primera lectura la magnitud del poder de Dios. Ya no es solo una calma en medio de la tormenta, sino que es aquel que camina en medio de la tormenta y que tiene el poder de poner fin a la tempestad. Si lo leemos a la luz de la primera lectura, Jesús no es solo más fuerte que los dioses falsos como Baal. Él simplemente tiene todo el poder, pues puede callar hasta la fuerza más grande de la naturaleza. Él es el único con verdadero poder, un poder que manifestará a profundidad cuando en la resurrección venza a la muerte. Además, nosotros como cristianos debemos entender que si bien nuestra fe tiene limitantes y que muchas veces las olas, el viento de los problemas y las adversidades nos van a golpear y hacer temblar, a pesar de todo esto, Dios definitivamente nunca nos abandona. Su presencia está siempre allí acompañando a la barca, siempre viéndola, ya sea desde la costa o en medio de ella, incluso en medio de las olas. No importa el problema, todo cesa cuando nos damos cuenta de que vamos tomados de la mano de Dios. Tercer punto. La lectura de hoy nos regala una de las muestras más radicales del amor de San Pablo. Si bien la semana pasada nos dábamos cuenta de que San Pablo expresaba su amor en forma de esperanza, recordándonos que nada nos puede separar del amor de Dios. La lectura de este día, que es el capítulo 9 de Romanos,
San Pablo sube el nivel, expone no un tratado teológico o una declaración dogmática, sino que hace una expresión magnífica de la caridad pastoral, del amor que brota del corazón de un pastor. Para entender un poco las palabras de San Pablo, él, capítulos antes, en esta misma carta, había expresado que el muro de odio que separaba a judíos y a gentiles había sido derribado en Jesús. Además ha dicho que la salvación es un regalo de Jesús, que ha dado precisamente a toda la humanidad. Pero el problema es que los judíos, en su mayoría, no han aceptado el mensaje del Mesías. Si bien este sí ha sido recibido por muchos judíos, otros más lamentablemente lo han rechazado. Y al rechazar su mensaje, se han perdido de la salvación gratuita que Dios les está brindando. Para Pablo, esto es un gran motivo de tristeza y de dolor. Pablo está experimentando su propia tormenta, como Pedro, o su tempestad y huracán, como Elías. Tan es así que las palabras que pronuncia, si bien nunca van a ocurrir, pues él está aferrado y anclado al amor de Dios, nos muestran la radicalidad de su amor por sus hermanos judíos. San Pablo expresa que él desearía estar separado del amor de Dios, ser anatema, ser un proscrito, por el bien de sus hermanos judíos. Si con ello los judíos reconocieran a Jesús y se rindieran ante su amor. San Pablo sabe que los judíos son los beneficiarios directos de las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, pero que ellos, al rechazar al Mesías, se están perdiendo de estas garantías divinas. Por eso es tan grande el dolor de San Pablo. Él está, como Pedro, en medio de su propia tormenta, pues el pueblo había esperado tanto ese momento, pero cuando llegó, lamentablemente lo rechazaron. Esta segunda lectura nos muestra dos facetas del amor de San Pablo, llevadas hasta el límite. Primeramente, el amor de un pastor, preocupado por las ovejas. Y segundo, el amor de un hermano que se agobia en el dolor por sus hermanos judíos. La carta es una invitación primeramente a medir hasta dónde llega nuestro amor por nuestros hermanos. ¿Hasta dónde nosotros podríamos llegar a amar por ellos? Segundo, nos recuerda que la labor de un pastor es emular la vida de Jesús, que dio hasta la vida por cada una de sus ovejas. Por último, siguiendo las lecturas anteriores, no solo las de este domingo, sino aquellas que nos han acompañado las semanas anteriores de San Pablo a los romanos, nos recuerdan que el poder de Dios se manifiesta también en su misericordia. No solo es poder bruto o demostración de poder abismal, sino que la más grande muestra de su poder es la cruz, pues en ella nos redimió a todos. Para finalizar, que en este domingo 19 del tiempo ordinario, el Señor nos permita reconocer que su poder va más allá de todos los poderes terrenales y que es tan contrastante que se manifiesta en la paz y la calma que rompen el ruido, la catástrofe y el desorden, recordando que precisamente la muestra más grande de su poder es salvarnos por medio de la cruz. Además, que así como San Pablo ha sido capaz de amar hasta el extremo a sus hermanos judíos, al grado de estar dispuesto a sufrir por ellos, que el amor que nosotros le tengamos a nuestro prójimo pueda alcanzar para amar más allá de nuestros propios límites. Recuerden compartir este video al salir. Gracias por participar este domingo de Ecos del Evangelio. No se les olvide seguirme en mis redes sociales y bendiciones para todos. Saludos desde España.